Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias siempre por su amable y gentil sintonía como todos los domingos. Estamos en vivo hoy, domingo 22 de septiembre, gracias a la señal de TSI. Tenemos una agenda muy variada que a partir de este momento espero que sea de su completo agrado y nos merezca su atención a partir de ahora, a las 8:30 de la noche hasta las 10 de la noche. Hora y media de buenos temas y excelentes entrevistados esta noche. Vamos con nuestra agenda de hoy para todos ustedes. La Corte Suprema de Justicia ha declarado, como usted ya sabe, inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Cuáles son los efectos jurídicos, económicos y políticos de la sentencia? La oposición política advierte que habrá una cacería político-jurídica o jurídico en su contra, porque aparentemente hay rumores, hay especulaciones de que se podría acusar ante los tribunales de justicia a los diputados que aprobaron en 2013 esa reforma constitucional que dio vida a las zonas de empleo y desarrollo económico. También esta noche, ¿qué va a pasar con las actuales zonas de empleo y desarrollo económico que actualmente operan en el país? También hoy en 3030, una agencia de análisis crediticio y de riesgo califica las perspectivas económicas de Honduras de estable a negativas. Esta noche el padre Ismael Moreno califica como asesinato político la muerte del líder ambientalista Juan Antonio López, a quien hoy, por cierto, se refirió en su homilía el Papa Francisco. Desde la oposición también denuncian que el gobierno desarrolla un plan Venezuela para Honduras, pero desde Libre contestan y advierten que la derecha se agrupa para intentar un golpe de Estado y que no volverán. Esa es la agenda para todos ustedes esta noche a desarrollar aquí en 3030, por lo tanto, no se pierdan el programa. Les recomiendo, les sugiero, no se pierdan el programa. En tan solo unos minutos comparecen aquí, ya están en nuestro estudio, nuestros distinguidísimos invitados. De izquierda a derecha presento a don Fernando Anduray, ex catedrático universitario, abogado constitucionalista y dirigente del Partido Nacional. Gracias, abogado, por estar aquí. Gracias, buenas noches, Edgardo. Bendiciones para usted y todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. El licenciado en Relaciones Internacionales, don Jimmy Bermúdez, es analista de temas sociales y políticos y miembro del Partido Libre. Gracias por estar aquí, licenciado. Gracias por la invitación. Buenas noches, el pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña esta noche la doctora Suyapa Figueroa, es diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Muy reconocida la doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Edgardo, por la atenta invitación. Un saludo al pueblo hondureño que nos está sintonizando. Muy bien, muchas gracias, doctora. También nos acompaña la abogada Naamá Ávila. Es abogada defensora de derechos humanos, es funcionaria del gobierno, trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social y esta noche debuta aquí en 3030. Así que muchas gracias y bienvenida. Gracias. No será la primera ni la última. No. Claro que no. Gracias, Edgardo, por la invitación y gracias también por poder compartir con estos panelistas y pues saludo a todo el pueblo hondureño. Muy bien. Licenciado, usted ya había venido al programa, ¿verdad? Ya habíamos estado. Sí, había estado en otra ocasión aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de entrar con ellos, aunque vamos a desarrollar un tema en este momento con el abogado Melvin Duarte, que es el portavoz del Poder Judicial, solo para hacer algunos puntos, aclarar algunos puntos, diríamos, sobre este asunto de la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Nuestros distinguidos invitados también pueden participar si hay algún temita o alguna opinión de ellos sobre lo que vamos a desarrollar a continuación. Abogado Melvin Duarte, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todo el teleauditorio y a los panelistas que están con usted ahí en el estudio. Es un gusto poder saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Vamos rápido. La Corte Suprema de Justicia declaró, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en una votación 8-7, declara inconstitucional la sede, las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Qué consideraciones puede hacer de entrada sobre este tema, abogado Melvin Duarte, perdón? Sí, bueno, en principio que en todo este proceso los que no sabían algunas cosas pues las han aprendido y a otros se nos las ha recordado precisamente todo este trabajo entre conceptos jurídicos y demás, pero lo principal, Edgardo, que se nos ha recordado es que de la reforma y la inviolabilidad de la Constitución se debe hacer una realidad en nuestro país, el hecho de que no puede hacerse y que se debe respetar tal como establece la misma Constitución. Ya el artículo 374
de la Constitución de la República establece que no pueden reformarse en ningún caso ciertas situaciones que están contempladas como de naturaleza pétrea en nuestro país, como ser el hecho de la forma de gobierno, el territorio, el periodo presidencial, entre otros aspectos. Este mismo artículo es irreformable y parte sobre todo esa decisión de lo que contempla el artículo 375 de la Constitución, que habla que esta Constitución, Edgardo, pierde su vigencia, ni deja de cumplirse tampoco por actos de fuerza o cuando fuere supuestamente modificada o fuere supuestamente derogada. Eso es el génesis, digamos, de esta reflexión que ha llevado ahora a una decisión de la Suprema Corte a establecer una inconstitucionalidad de la ley orgánica, de las zonas de empleo y desarrollo económico y de todo aquello que está relacionado, como ser el hecho de la reforma que se hizo de los artículos 294, el 303 y el 329. El 294 relacionado a la estructuración del territorio en el Estado hondureño, el 303 relacionado a cómo debe funcionar y desarrollarse el sistema de justicia y el 329 relacionado al sistema económico. Es en base a toda esa reflexión y análisis jurídico que la Suprema Corte establece una inconstitucionalidad de la ley orgánica de la sede con efecto nulatorio. ¿Y qué significa el tema que con efecto nulatorio? Para este tipo de fallos o de sentencias puede ser con efecto derogatorio o con efecto nulatorio. Con efecto derogatorio significaría que la norma es derogada desde que se dicta, es decir, la sentencia va a cumplirse de aquí en adelante, pero con efecto nulatorio, tal como fue aprobado por mayoría de votos por parte del Pleno de Corte Suprema, es con efecto nulatorio, es decir, con una visión y enfoque desde su origen, desde que comenzó todo este tipo de situación que ahora ha llevado a la inconstitucionalidad dictada por mayoría de votos de la Corte Suprema con este tipo de efecto. En enero de 2013, el 21 de enero de 2013, en el Congreso Nacional se aprobó una reforma constitucional por adición, es decir, se le agregó texto a artículos constitucionales, artículos de la Constitución. Y como se trataba de una reforma constitucional, implica 2 legislaturas. Entonces, en el mismo enero 25, cuando comienza la nueva legislatura, se ratificó lo que se había aprobado 4 días antes, el 21 de enero. O sea que en el mes de enero de 2013, terminando la legislatura anterior, se aprobó la reforma constitucional y el 25 de enero, 4 días después, que inicia la siguiente legislatura, se ratificó la reforma constitucional por adición. Y cuando se refiere por adición, se adicionó texto al artículo 294, al artículo 303 y al artículo 329 de la Constitución de la República. El artículo 294, por ejemplo, según la resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 294, que hace referencia a lo siguiente, ya estaba en el texto constitucional esto que hace referencia al territorio nacional que se dividirá en departamentos, su creación y límites serán decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividen en municipios autónomos administrativos por corporaciones electas por el pueblo de conformidad con la ley. Pero se le agregó en ese entonces, sin perjuicio de lo establecido en los 2 párrafos anteriores, el Congreso Nacional puede crear zonas sujetas a regímenes especiales de conformidad con el artículo 329 de la Constitución. Es decir, a partir de esta resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es de origen, abogado Melvin Duarte, ese párrafo que hace referencia a las zonas de empleo y desarrollo económico, a este régimen especial, ese párrafo desaparece de ese artículo, ¿correcto? Todo esto que fue trastocado con la reforma, Edgardo, o con esta supuesta reforma como lo establece la misma Constitución de la República, debe salir del orden normativo del Estado y debe desaparecer y dejarse tal como la Constitución está establecida ya y cumpliendo lo que dice el 375, que no pierde
su vigencia ni deja de cumplirse por actos o cuando fuere supuestamente derogada o modificada. Por lo tanto, la conclusión de esta decisión de la Suprema Corte es que debe salir del orden normativo del país. Ese párrafo, el artículo se mantiene, pero ese párrafo se elimina. Es correcto, todo lo que fue modificado. Correcto, todo lo que se agregó. El 303, por ejemplo, el 303 hace referencia al Poder Judicial. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los juzgados y, atención, por tribunales con competencia exclusiva en zonas del país sujetas a regímenes especiales creados por la Constitución de la República y demás dependencias que señale la ley. En ese artículo 303, en este párrafo, el primero, hace referencia a la sede. Ese párrafo también, esa parte, ese texto, ese párrafo también se elimina. ¿Abogado? Es correcto, Edgardo. Sí, todo aquello que ha sido parte de este análisis, como repito, debe salir del orden normativo del Estado, ya que es lo que se estableció como modificación. Son artículos de naturaleza pétrea que son intocables. No se pueden modificar, no se pueden reformar, Edgardo. Y el 329, que hace referencia al sistema económico. El 329 dice, por ejemplo, el Estado promueve el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo dice, para realizar la función de promover el desarrollo económico y social y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado con visión a mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Los planes de desarrollo de mediano y largo plazo deben incluir políticas y programas estratégicos, etcétera, etcétera. El plan de nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos. Pero el siguiente párrafo dice, el Estado puede establecer, pongámoslo, el Estado, desde ahí donde dice, el Estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes especiales. Ese párrafo, donde comienza diciendo, el Estado puede establecer zonas, luego dice, la creación de una zona sujeta a un régimen especial también se elimina. Luego dice, el Congreso Nacional debe aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales, también se elimina. Se elimina, estas zonas están sujetas a la legislación nacional, el Golfo de Fonseca. Para la creación y funcionamiento de estas zonas, el Congreso Nacional debe aprobar una ley orgánica. El siguiente párrafo que dice para la solución de conflictos, luego habla de los jueces de estas zonas, luego habla de los tribunales, luego habla de este régimen especial de seguridad no puede ser utilizado como mecanismo para suspender los derechos de la Constitución, luego habla de los municipios y luego habla el último párrafo que se agregó, el presidente de la República puede decretar en resolución de Consejo de Secretarios de Estado que ciertas zonas o áreas pobladas o no pueden o queden bajo el régimen especial de seguridad de zonas de empleo y desarrollo económico. Eso también se va. Póngamelo, por favor, como si es posible, en pantalla completa. Ahí está. Ese es el artículo que quedó larguísimo, el 329. Pero como ahora van a eliminar todos esos párrafos que están con la X en rojo, esto significa que quedan nada más vigentes el primero, el segundo y el tercer y cuarto párrafo nada más. Así es, ¿verdad, abogado? Así es, Edgardo, y vea que en términos prácticos, porque el recurso de inconstitucionalidad parte por la acción interpuesta por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la administración del doctor Francisco Herrera y aborda ese artículo que modificó la organización y el desarrollo de la educación superior en el país. Y en ese sentido se comenzó el análisis. Es decir, en resumen, no puede haber en este tipo de zonas y regiones universidades con sus propias normas y sus propios principios, ni policía con sus propias normas ni sus propios principios, sistema de justicia con sus propias normas. Todo eso queda eliminado. Todo eso queda eliminado. Muy bien, todo eso queda eliminado. Muy bien. Ahora, lo otro, algunas reacciones sobre esa decisión. Primero, el tuit de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué dijo sobre este tema?
Dijo, celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el decreto 236-2012 sobre las reformas al artículo 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el decreto 120-2013 que contiene ley orgánica de las sedes, por vulnerar artículos de nuestra soberanía. La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía. Por su parte, en representación de una de las sedes, el señor Jorge Colindres, entiendo que es secretario de la sede Próspera, dijo, por primera vez en la historia de Honduras, la Corte Suprema de Justicia da efecto retroactivo a una inconstitucionalidad pretendiendo confiscar las inversiones y empleos de más de 3,000 personas y 200 empresas. Esta sentencia es un acto nulo jurídicamente propio de dictaduras socialistas. En este sentido, la pregunta es para usted, abogado Melvin Duarte. ¿Qué va a pasar con las zonas de empleo y desarrollo económico que actualmente operan en Honduras, que son 3 y que generan aproximadamente unos 3,000 empleos? Y esa es la gran pregunta que se está haciendo pues todo el sector, los diferentes sectores y por supuesto toda la nacionalidad, Edgardo. ¿Qué pasará con toda esta inversión? Déjeme decirle que los magistrados de la Suprema Corte en esta discusión se preocuparon durante el análisis precisamente con mucha dedicación a este punto a fin de que se puedan asegurar todas aquellas inversiones que fueron hechas en su momento bajo el amparo de esta norma que hoy está siendo derogada por la Suprema Corte. Es decir, que no se sufra en relación a los resultados de esta eliminación o de esta inconstitucionalidad, no sufra ningún menoscabo. Y así deberá quedar establecido en la sentencia, quedará completamente aclarado en un apartado y un componente explicativo. Deberá quedar establecido sobre que toda esta inversión que se realizó de buena fe, con el ánimo de establecer desarrollo y empleo para la sociedad hondureña, está protegida por la misma legislación que existe en nuestro país. Hay normativa suficiente en Honduras y eso es lo que ha sido parte de la discusión de los magistrados de Suprema Corte. Hay normativa suficiente en nuestro país previo a la aprobación de las zonas de empleo y desarrollo económico a las que se pueden acoger perfectamente para que no se menoscabe lo que existe hasta este momento y lo que se ha impulsado hasta este momento. Es importante que quede muy claro que la sentencia no establece que se ejecuten acciones o se promuevan reacciones en contra de la ocupación, en contra del desarrollo, en contra de la inversión que ya desde este momento o desde el momento que se crearon las sedes se ha impulsado en el país. No tiene ese propósito la sentencia en ningún momento y para los magistrados es sumamente importante que eso quede muy claro. Por lo tanto, quedará establecido una vez que se redacte la sentencia con todos los elementos que fueron discutidos. Y lo otro, dice la oposición política que hay una campaña ahora y que probablemente en la sentencia se manifieste, tenga una colita dedicada a abrir expedientes o eventualmente acusaciones contra los diputados que aprobaron en 2013 esa reforma constitucional. ¿Qué dice sobre ese tema? De ninguna manera, Edgardo, por lo menos no es el espíritu de la sentencia que se pueda realizar este tipo de acciones en el Estado hondureño. No tiene ese propósito de perseguir a nadie desde el punto de vista de la sentencia, desde el punto de vista y respetando lo que se estableció en esta discusión y el análisis de cada uno de los magistrados. No hay ninguna pretensión ni ninguna intención de promover acciones de persecución en contra de nadie. Ya este tipo de análisis le hacen mucho daño al país, le hacen mucho daño a la sociedad y debemos recordarnos todos los responsables de las diferentes instituciones y por supuesto las partes involucradas y que van a tener un tipo de resultado en función de esta
acción ya tomada por la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad de la ley orgánica de las sedes y también de la reforma constitucional en su momento, que esta sentencia no tiene pues esa pretensión y no tiene el sentido de crear un ambiente de persecución en contra de nadie en el país. Tenemos un minuto. En 30 segundos, dígame, esta resolución se dio el viernes. ¿Cuál es el trámite? Se manda, bueno, hay que redactarla, hay que pulirla, hay que firmarla, y luego va al Congreso y luego va a la Gaceta. En principio se debe esperar el acta de la Secretaría. Recuerde que lo que se tomó fue un fallo. No existe una sentencia redactada hasta este momento. Obviamente ya esta sentencia, desde el voto proponente que se discute, pues ya hay una gran parte adelantada en su redacción, pero se debe esperar el acta de la Secretaría y culminar este trabajo de elaboración de la sentencia, sí, que debe recoger cada una de las ideas y las propuestas y las modificaciones y las observaciones que se dieron en ese análisis. Después, una vez redactada la sentencia, pasa por la firma de cada uno de los magistrados, una vez que ellos le han hecho también su propia revisión a fin de que se pueda verificar que todo lo discutido quedó incorporado y cada uno de los magistrados firma. Eso va despacho por despacho a la firma de cada uno de ellos. Y una vez que se ha comprobado, pues que se ha incorporado todas estas reflexiones y se ha firmado todo, pues entonces debe pasar a la publicación y darle también notificación a las partes, que en este caso la parte que interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y ordenar su publicación en el diario oficial La Gaceta para que todas las instituciones, personas, organismos, empresas, pues ya se den por notificados a partir de su notificación. Si hablamos un poco de tiempo, podríamos quizás establecer, de acuerdo a la práctica, que posterior a la semana morazánica pudiera estar turnando esta sentencia por los despachos de cada uno de los magistrados para su revisión y firma. Abogado Melvin Duarte, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer, buenas noches. Gracias. El abogado Melvin Duarte es el portavoz del Poder Judicial. Una breve reaccioncita de nuestros invitados, por favor, sobre esa decisión. Por favor, abogada. Naama Ávila, brevemente, un comentario sobre este tema. No, creo que el abogado ha ampliado muy bien, sin embargo, ese es justamente el motivo por el cual estamos aquí. Creo que la población necesita realmente entenderlo, no desde el mecanismo de la oposición que constantemente está mencionando Venezuela, mencionando expulsión de inversionistas. Estamos hablando realmente de la carta que da origen al Estado de Derecho del país. Lo que se ha hecho es un delito de traición a la patria. Creo que se han mencionado diferentes artículos, no voy a mencionar lo que ya se dijo, pero sí uno en especial, que es el artículo 19 de la Constitución de la República. Y es tan claro al decir justamente que ninguna autoridad puede en absoluto generar ningún tipo de tratado, ratificar una convención o hacer algún tipo de concesión que haga lo que hizo realmente este Congreso en el 2013. ¿Qué es lo que sigue en su opinión ahora? En este punto, lo que sigue, y se lo voy a dejar, y tal vez aquí me ponen la cámara. Espera un momentito, está pidiendo la cámara para ella sola. Sí, se lo voy a decir así. Vamos dígalo ahí a la cámara. Lo que sigue ahora es devolver ese ordenamiento a su orden de origen. Es eso y nada más de lo que ustedes estén escuchando, de lo que les estén diciendo en los diferentes foros, porque hay una defensa aquí muy férrea con el tema de las inversiones, pero no es ese el sentido del gobierno de Honduras. No es expulsar la inversión, es que realmente existe una inversión que garantice y respete el ordenamiento jurídico. Muy bien. De lo contrario, lo que estamos haciendo es avalando toda esa ilegitimidad. ¿Y un asunto de responsabilizar o no a los que aprobaron? Claro, sí, la misma Constitución lo dice, por eso mencionaba yo el artículo 19. Toda persona que haga todo lo contrario a lo que ahí establece, se le debe de juzgar como traidor de la patria. Ahí lo dice, traición a la patria. Y ojo, a la última línea del artículo 19 dice, es imprescriptible. Gracias, es decir que ahí tienen que pagar. Gracias, abogada Ávila. Doctora. En primer lugar, yo quiero dejar bien claro que siempre he manifestado que las sedes han sido inconstitucional,
que eso violentaba los 112.777 kilómetros cuadrados y era un artículo pétreo, tal y como lo ha manifestado el abogado. Sin embargo, también debemos manifestar que en el Congreso Nacional la abogada Maribel Espinosa, en la primera sesión del Congreso Nacional, presentó un proyecto de ley, un documento en donde recogía incluso de mejor manera la abolición de las sedes, declarando desde su inicio inconstitucional también e improcedente la ley de las sedes y ese documento... Sí, ese documento. Y ese documento y lo que estaba planteado se debió haber ratificado en la siguiente perdón, legislatura. ¿se aprobó eso le quería preguntar? ¿Se aprobó eso, no, verdad? Porque tenía que ver y nunca fue agendado. Entonces... No, pero perdón. Tan traidores entonces son. Perdón, solo para aclarar. ¿No fue agendada la ratificación o la aprobación? La ratificación. Muy bien. Entonces, ese documento, ¿al cual es de referencia? Que en el Congreso se presentó para dejar... nulo, digamos, sí, esa declarada inconstitucional, esa reforma constitucional, ahí sería, ¿verdad, abogado? Desde el inicio incluso. Bueno, perdón. Es una derogación. Que el Congreso derogara de la reforma esas reformas constitucionales, Así es. gracias, abogado, que esa derogación se aprobó, pero como era una reforma constitucional para eliminar eso, Es correcto. no se ratificó en la siguiente legislatura. Incluso lo pedimos cuando ¿se recuerdan ustedes las sesiones extraordinarias que pedimos? Era justamente porque manifestábamos que si no se hacía en esa legislatura, entonces iba a ser nulo lo actuado. Entonces, eso significa que lo que no hizo el Congreso lo hizo la Corte. Exacto, tardíamente. Sí, pero Es decir, pero ahí un momentito, también, por un momentito, sí. Entonces, tan traidores fueron aquellos como traidores fueron los que no, cobardemente, no llevaron a la ratificación esa derogatoria. Por meter la comisión permanente para elegir el fiscal. No lo agendó jamás el presidente del Congreso y su junta directiva. Entonces, porque ellos son los únicos que pueden, a pesar de que se le pidió, la diputada Claudia Ramírez incluso pidió que se considerara eso. Y dijeron, como siempre, callan el micrófono y dicen hay cosas más importantes. Entonces, en realidad también hay que ver la responsabilidad que tiene el Congreso. ¿Por qué? Porque si desde un inicio del Congreso Nacional ya llevamos 3 años prácticamente de este periodo, de este Congreso, y en esos 3 años no se ha hecho nada por una de las primeras cosas que se dijo que se iba a derogar. No ha venido la Sisi, no ha venido ninguna de las cosas que este gobierno dijo que iba a hacer. Ya hemos hablado sobre ese tema. No lo hizo porque no le interesó hacerlo en su debido momento. Muy bien, ¿qué opinas sobre ese tema de la resolución, de la sentencia del Pleno de la Corte? En primer lugar, yo quiero felicitar a los magistrados y las magistradas valientes que decidieron generar una nulidad al origen de las zonas de empleo y desarrollo en Honduras. Estas zonas que eran un mecanismo de enclave y de expropiación de los territorios del país. Muy bien. En segundo lugar, con todo respeto, pero quiero desmentir a la doctora. Es decir, en el Congreso se turnó una iniciativa, no fue la de la abogada Maribel Espinosa, y no fue la de la abogada Maribel Espinosa precisamente porque ella históricamente ha representado grupos económicos que están vinculados a la sede y a otros intereses económicos en el país. Pero se aprobó otro proyecto. Se aprobó para derogar un decreto las sedes. Y no hubo voluntad política en el mecanismo de ratificación de los diputados de la oposición. Entonces, decir hoy que igual responsables son quienes vendieron la patria a quienes votaron para eliminar la sede es una mentira, es una falacia, está faltando a la verdad y eso, doctora, no es ético. No es ético porque no es lo mismo quien vende a la patria que quien la defiende. Muy bien. Y hoy estamos en un debate que no solo es político, y eso es lo que yo quiero agregar y creo que debemos avanzar hacia ello. En un debate que tiene que ver con intereses económicos y intereses económicos que todavía subyacen en la realidad nacional y que siguen pretendiendo coaptar a diputados y a magistrados para que continúen la sede. Es por eso que hay precisamente... Un momentito, pero para ese tema que continúe en la sede, permítame un momentito. No sé si usted escuchó lo que dijo el portavoz. Claro. Que los mismos magistrados van a establecer un mecanismo ahí en la sentencia. Los mecanismos ya existen. Que permita exactamente que los actuales sedes, las actuales empresas, se acojan
a los sistemas establecidos legal y constitucionalmente. Edgardo, en Honduras hay regímenes especiales. Nunca se tuvo que violentar la Constitución. Muy bien. Entonces, quienes entraron a ese tipo de negocios tenían otros intereses. Y usted mencionó, y por eso lo voy a mencionar en este momento, a George Colindres. En primer lugar, quiero pedirle perdón al pueblo de la zona norte, porque yo soy de San Pedro Sula, Sí, señor. porque él representa uno de los intereses de las sedes, que dicen que Choloma no tiene una población, una densidad poblacional alta. Fue uno de los argumentos que grimieron. ¿Y qué quiero decir? Si bien es cierto, se derogaron de origen esta pasada semana, pero insisten con intereses en su momento en el Congreso, y por eso no se ratificó. Por eso la diputada miente. Y intentaron en la Corte que la derogación y la nulidad no fuera de origen, porque quieren mantener un mecanismo de expropiación Pero fue de origen y de al saqueo. final. Pero fue de origen al final. Pero los intereses económicos persisten, y eso el pueblo hondureño tiene que saberlo, Muy bien. y nosotros Un no momentito, podemos faltar a la doctora quería aclarar. Pero ¿el artículo pasó o no pasó? El artículo pasó en su primer Entonces, debate. ¿cómo dice que no había suficientes votos? No fue, ¿Cómo es que no fue el viene que dice? artículo, no fue el artículo que presentó lo que yo he dicho es que no fue el texto que No, presentó pero la abogada Maribel Espinosa. el siguiente que derogaba la sede. No hubo la voluntad política de la oposición. ¿Pasó o no, No pasó? hubo la oposición. No, pasó o no pasó en No- el primer no debate. hubo ratificación. No No hubo hubo ratificación ratificación porque no lo agendó el presidente del no Congreso. hubo ratificación porque no hay hubo- voluntad política. no, ¿Y por qué no hay voluntad hubo política? ratificación porque pero no ¿Por qué lo no hay voluntad agendó. política? Porque lo que Y con está esto le diciendo respondo usted, porque perdón, tiene que ver con lo que el está segundo tema. diciendo la doctora es que indistintamente que haya sido el de la abogada Maribel Espinosa o el que sea. No puede se ser presentó, indistinto porque tienen componentes de fondo Pero diferentes. se aprobó la En un reforma primer debate. constitucional. En un primer debate. No. Se aprobó la reforma No en primer constitucional. debate, se aprobó. En se un primer aprobó. momento sí, no hubo ratificación. Exacto. Se aprobó la reforma constitucional y entonces se tuvieron más de 86 Sí, votos claro. para Sí. hacer la aprobación es. de esa reforma Así es. constitucional. Claro. Lo que usted cuestiona es que en la Junta Directiva del Congreso no agendó la ratificación Es correcto. para que quedara derogado eso. Es correcto. Entonces, Porque lo correcto ahí- hubiera sido, para dejar en evidencia a la oposición política que no quería ratificar eso, era correcto. votemos. Es correcto. Pero es que está Y en ahí se hubiera Quien evidenciado. quien miente es usted. Discúlpeme también, con todo respeto se No lo digo. miento. Quien miente es usted. Porque el único que puede agendar la ley orgánica es el presidente del Congreso y su junta directiva. No lo agendaron nunca. ¿Quiénes son los que tienen o no tienen voluntad política? Los que hacen la agenda. Quienes no tienen la voluntad No, política son porque quienes no fue quisieron ratificarlo. aprobado, ¿Y por qué no quisieron fue ratificarlo? aprobado y no Porque se el ratificó porque 80% nunca de esos lo agendaron. diputados... Se aprobó, pero no se ratificó porque no se agendó. El Porque no se 80% agendó. de Usted esos dice que no se- diputados no se son agendó. traidores a El la patria. gobierno de turno. Y Son traidores a la el licenciado patria. dice que no se agendó porque no tenían los Yo, votos. Edgardo, sí Son quisiera- traidores a la patria. Momentito, abogado, por favor. Edgardo Mel Zelaya está muerto de risa ahorita viendo este programa. Habiendo problemas tan serios como el de la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos, que significa dolor, muerte, desprestigio internacional, caos y anarquía en Honduras. Mientras esté el problema del asesinato de Juan López, que, Un proyecto que el Partido Nacional aprobó. internacionalmente está siendo Un proyecto aprobado por el señalado. Partido Déjeme Nacional. hablar, que yo lo he respetado, Tiene por razón, favor. pero el Partido Nacional lo Pero aprobó. no interrumpa. Se puede interrumpir. El formato del programa es ese, doctor. Sí, pero respetemos al pueblo, hombre, no convirtamos esto en una chabacanada Lo como estamos tienen al respetando, país. lo estamos respetando. Así tienen al país en todo, un Devolverle relajo, la una anarquía, soberanía un al pueblo de caos. Honduras Entonces, es respetarlo. este Licenciado. programa no es para Licenciado, eso. Escuchemos. Entonces, está el problema del asesinato de Juan López, que es un problema ya internacional. Incluso el Papa vemos que ha opinado sobre eso. El problema del Plan Venezuela que se está ejecutando en Honduras. Los problemas económicos internacionales en que está cayendo el país ahorita por la mala política monetaria y la mala política fiscal que se está siguiendo. Crecimiento del 5%. Ese crecimiento mentiroso La de que CEPAL hablan, miente. ayer precisamente en un programa de TSI, los productores nacionales de granos básicos desmintieron totalmente la estadística de producción nacional de maíz, de frijol, de café, y dijeron que todo lo que está importando y comprando en Honduras, la gente lo está incorporando como que si fuera producción nacional. Una falsedad. Pero ¿por qué digo que Mel se está riendo? Porque todos esos temas que deberían ser ahorita los temas de discusión nacional, los tiene opacados, tiene al pueblo hablando de una sentencia en la Corte que no existe. ¿Qué te acaba de decir ahorita el vocero oficial de la Corte? La sentencia no existe. ¿Cuál es?
¿Dónde está? Dice que la van a terminar de armar. Es decir, todo lo que están discutiendo, todo está en el aire. Todavía lo puede modificar la Corte. Entonces, estamos en una discusión nacional de una sentencia no emitida por la Corte, pero que sus discusiones las hacen trascender públicamente. ¿Por qué? Como es derecho constitucional, hay una intención política directa de generar caos y anarquía, y es una respuesta de Mel Zelaya a los golpes que ha estado recibiendo Libre y el gobierno en los últimos días. Este tema del asesinato de Juan López, que tiene la misma connotación de la muerte de Berta Cáceres, el de Carlos Luna, condenas internacionales fuertes. En gobierno que llegó al poder, un partido que llegó al poder con esas banderas de defensa de los derechos humanos. Convirtieron a Berta Cáceres en una lideresa, casi la meten en un billete de 2 pesos. No la convertimos, Fernando. Es una Y lideresa. ahora que van a convertir a Juan López también en el mismo. Es un líder. Juan es un líder. Yo lo conocí, lo acompañé Pero cuando lo fue acaban de criminalizado. asesinar en el gobierno que ofreció garantías. Sí, pero lo y la asesinaron iglesia está misma condenando oligarquía eso. que es la que está refiriendo hay el tema de las otro sedes. documento de la Iglesia Católica publicado antier o ayer, donde se señala ese asesinato como responsabilidad del gobierno. Es decir, las cosas que están pasando en este gobierno, me las quiere resbalar y decir, no, es de los 12 Lo años más anteriores. vulgar. Momentito, vamos a corte comercial. Entonces Cierre, por favor, cierre. la sentencia no existe. Lo que existe es una intención política de provocar temor en la oposición política para hacer lo que la abogada estaba señalando. Momentito, dice, perdón, permítame. Aquí hay un corte comercial. Usted está diciendo que la intención es intimidar a la oposición política, por ejemplo, como lo que refirió el abogado cuando dijo, porque ella dijo traidores a la patria. Sí, pero que y el son delito- traidores a la patria. Sí, Las pero lo que cosas ella se dice no dicen tiene por su incidencia nombre. política. A Lo que ver. tiene incidencia política es lo que dice Luis Redondo, ¿Qué que dice? anunció efectos ¿Qué dice? de que hay que juzgar a los traidores a la patria ¿Dónde por esa dijo eso? sentencia. ¿Dónde dijo eso? Ahí está, en un Abogado. tuit. Un momentito, Es que vamos a un lo que corte dice comercial que y cuando que regresemos dice Redondo, vamos a lo que mostrar dice ese la tweet. Ya volvemos. Constitución. Uno de los recursos que se presentó y en el cual hizo referencia el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para tomar la decisión sobre la sede fue un recurso de inconstitucionalidad, precisamente que en contra de la sede presentó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Era en ese entonces vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Julio Raudales, y él incluso lideró el grupo que estudió y presentó finalmente este recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la sede. Si nos acompaña unos minutos. El licenciado Julio Raudales, además, actualmente es rector de la Universidad José Cecilio del Valle y fue presidente del Colegio de Economistas. Su comentario sobre la decisión que toma el Pleno, lo que se ha dicho aquí, y usted que lideró este grupo que presentó ese recurso ante la Corte. Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto saludarle a usted y a sus distinguidos panelistas. Sí, en efecto, a mediados del año 2021, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en cumplimiento del artículo 160, que le ordena contribuir al estudio de los problemas nacionales y programar además su participación en la transformación del país, integró un grupo de profesores de esta universidad. Recuerdo que estaban ahí la abogada Ana Pineda, el doctor Rolando Sierra, Carlos Talavera, y entre todos elaboramos un diagnóstico de trabajo, y de ahí partió entonces este recurso de inconstitucionalidad que presentó la abogada Aida Romero en la Corte Suprema de Justicia y que ha sido resuelto el día viernes por mayoría, considerando que tanto lo que presentó la universidad como el resto de las reformas que se hicieron a la Constitución de la República violan los artículos pétreos que hacen referencia al territorio y a la forma de gobierno. Me parece que es un paso importante el que se ha dado. Y creo que más importante es todavía, Edgardo, salvaguardar la inversión privada, como se mencionaba previo en su programa. Me parece que es fundamental que se dialogue con estas empresas que de buena fe invirtieron en el país,
que han generado una gran cantidad de puestos de trabajo y que pues sería injusto que estos se pusieran en precario por malos entendidos o situaciones que puedan afectar el buen manejo y el buen trabajo de estas empresas, ¿no? O sea que esto implica un efecto económico, evidentemente. Ya del Poder Judicial nos dijeron, mire, esto no significa que ahora esta gente tiene que cerrar sus puertas y despedir a todos sus empleados. Significa que tienen que acogerse a las actuales condiciones legales y constitucionales, jurídicas, económicas que establece el Estado. Es correcto, yo creo que ese debe ser el paso a seguir, es algo que debió haberse hecho con mucha anticipación, claro. Hablar con estas personas, conversar con ellas y asegurarse de que el trabajo que estas empresas están haciendo en el país primero se integre al tinglado legal de Honduras y al mismo tiempo continúen creciendo para generar mayores empleos. Edgardo, no deja de ser preocupante que Honduras sigue siendo el país que menos inversión extranjera directa trae. Mira, Nicaragua, que tiene la mitad de nuestro Producto Interno Bruto, ya tiene a junio de este año 2.500 millones de dólares de atracción de inversión extranjera directa y nosotros no llegamos ni siquiera a la tercera parte de eso, ¿no? En ese sentido, permítame, quería preguntarle, licenciado Julio Raudales, ¿qué opina usted de esta calificación que pasa de estable a negativa en cuanto a las perspectivas económicas de Honduras, que ofreció este viernes esta agencia mundial que analiza las calificaciones crediticias, los índices, datos y evaluaciones de riesgo por país? Me refiero a Standard & Poor's, que es una agencia estadounidense de servicios financieros, que revisó las perspectivas económicas de Honduras y estaban estable y pasó a negativa. Y establece Standard & Poor's que, ¿por qué pasa de estable a negativa? Bueno, dice, las rigideces monetarias y cambiarias de Honduras han debilitado la liquidez externa y reducido las perspectivas de inversión del sector privado. También dice, esperamos que el gobierno mantenga déficits fiscales y niveles de deuda moderados, a pesar de los riesgos derivados de las pérdidas en la empresa eléctrica del sector público. También dice, revisamos nuestra perspectiva de calificación de Honduras a negativa desde estable y afirmamos nuestras calificaciones de crédito soberano de BB-B. La perspectiva negativa incorpora los riesgos de que la limitada capacidad para conseguir financiamiento externo podría debilitar aún más las reservas internacionales y la liquidez externa del país, así como reducir sus perspectivas de crecimiento económico. La pregunta es, en términos prácticos y sencillos, ¿de qué nos están hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Edgardo, es lamentable que Standard & Poor's, una de las 3 firmas de calificación de riesgo más grandes del mundo, que junto a Moody's y a Fitch Rating controlan el 95% del mercado, esté calificando y al mismo tiempo bajándole dicha calificación al país de estable a negativo. Esto no quiere decir, Edgardo, que estuviéramos bien. Ya la calificación de BB+ significa que nuestros bonos son sumamente caros y que comprar un bono hondureño implica un riesgo bastante grande. Pero esto es lo que teníamos hasta ahora. Desde el 2013, Edgardo, desde febrero del 2013 no teníamos esta calificación de negativa, que es BB-, que implica que ahora vender un bono o vender una letra por parte del gobierno de Honduras para obtener financiamiento va a requerir de una prima por riesgo país bastante más elevada que la que tenemos actualmente. Esto, repito, no deja de ser preocupante porque afecta la imagen del país, no solamente encarece la deuda, sino que afecta su imagen y, por supuesto, tiene un impacto entonces en lo que veníamos hablando anteriormente, en la inversión extranjera directa, que ya de por sí, repito, en Honduras es bastante precaria. Sin embargo, el comunicado que emite Standard & Poor's dice que espera que haya un cambio pronto en las políticas monetarias y cambiarias del país. Hay que recordar, Edgardo, que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, va a haber una revisión ahora en el mes de octubre. Si logramos pasar esa revisión, es muy probable que estas circunstancias cambien y que volvamos nuevamente a la condición de estable que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, esto es lo que dice Standard & Poor's. Hay que trabajar, o sea, en eso que están señalando ellos, ¿no? Yo creo que lo importante es que se le está enviando un mensaje claro a las autoridades del Gabinete Económico, Edgardo, de que hay que generar los cambios adecuados en el país.
Los fundamentos de la economía en este momento están bastante negativos. Llevamos ya prácticamente 3 años de caída libre en las exportaciones y evidentemente esta brecha en la diferencia entre exportaciones e importaciones afecta muy negativamente y hace que el Banco Central esté poniendo mucho dinero de sus reservas para poder financiar este endeudamiento que la ciudadanía hondureña a través de sus importaciones está teniendo con el resto del mundo. Evidentemente, esto ha provocado una reacción de las autoridades que han ralentizado mucho el mercado cambiario en el país y esto definitivamente genera incertidumbre, genera estrés en la mayoría de las personas que requieren de estos dólares y es importante tomar medidas adecuadas para evitar que esta situación se siga dando, ¿no? Gracias, licenciado Julio Raudales. Muy amable por su aporte esta noche. Como siempre, un gusto, Edgardo, y un saludo. Buenas noches. Gracias, don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Don Fernando Anduray dice, mira, aquí están hablando... Ahí le mandé el tuit de Redondo para que... ¿Dónde dice? Donde dice que hay que perseguir ahora... Lo dice también la... Pero es que no lo Yo tiene no que... he usado el término perseguir. La justicia... Edgardo. Mire, el término perseguir lo utiliza justamente la oposición porque quieren desvirtuar que realmente han cometido delitos en el margen de traición a la patria. ¿Lo correcto es? Es un delito de traición a la patria, no es una persecución. Es como que usted mate a alguien y después digan, ay, me anda persiguiendo la policía. No, usted tiene que pagar por un delito que cometió. Es una cuestión contundente. Y le voy a decir una cosa por alusión al abogado Anduray. Decir que es una intención como sinónimo de fallo es una aberración constitucionalista. Le voy a explicar una cosa. Ya hay votos de magistrados y eso es lo que constará en acta. La sentencia es una formalidad posterior a un acto ya cometido, que es el voto para declarar inconstitucional la sede. Porque ella quiere que con lo que hablaron ahí, la gente dé por entendido que ya está la inconstitucionalidad. Entonces la diputada cuando vota en el Congreso, cuando la diputada vota en el Congreso, con no la es un efecto. certificación de las sentencias emitidas por tribunales de justicia, por jueces y por la Corte, usted puede hacerla valer ante la gente. De lo contrario, es aquí una hay una intención. Diputada, Edgardo, yo le quiero hacer una pregunta. Van a aprender a la facultad yo de le Derecho. quiero hacer una pregunta. Corte comercial, ya volvemos. No es una intención, es un hecho. Es un hecho. Son las 9 de la noche con 23 minutos, estamos en vivo, esto es 30-30 por la señal de TSI. El abogado Fernando Anduray pidió que incorporáramos aquí un mensaje, ¿verdad? A través de redes sociales. Es correcto. Del diputado Luis Redondo, que dice, habla del tema de esa sentencia. de lo de la sede, ¿verdad? Sí, bueno, hay un primer párrafo, un segundo párrafo, hay un tercer párrafo. El tercer párrafo es, ¿verdad? Sí, ahí sí, dice, gracias a la Corte. Dice, el Ministerio Público debe perseguir, enjuiciar y obtener condenas por estos graves delitos imprescriptibles que han cometido estos criminales apátridas contra nuestra nación, Honduras, para que no se vuelvan a repetir esos lamentables hechos. Tenemos listo en el Congreso Nacional los listados oficiales de cómo votaron. ¿Por qué quería tener usted a colación esto? Porque tanto el vocero de la Corte Suprema de Justicia como los otros compañeros aquí en el foro están diciendo que no existe ninguna intención de persecución, ¿verdad? Y yo lo que les estoy haciendo es que les estoy demostrando que en una sentencia que no está redactada, que no existe, que no puede ser exigible formalmente ahorita, ya hay una intención política del presidente del Congreso, diputados del Congreso, Mel Zelaya y doña Xiomara también sacaron algunos tweets hoy apoyando esa decisión que no es formal. No está en ningún documento. Pero indistintamente el mensaje suyo es, mire, aquí el tema de la sede no está de soberanía, sino que correcto. intimidar a la oposición. Entonces, el tema de la sesión... yo quiero que usted aclare eso, para que luego entonces don Jimmy le responda. El tema de la sesión de la Corte Suprema de Justicia no fue motivada por la intención jurisdiccional de poner orden en el tema de la sede. Pero eso está en el plan de gobierno de la presidenta. Pidió que movieran esos temas, así como el otro tema también del decreto 4/2022 de la impunidad del Congreso para cambiar la agenda nacional, porque no quieren que se siga hablando del video, del narcovideo. Don Fernando no está viendo el programa. Los está matando el narcovideo, los está matando la muerte de Juan López, los está matando
don Julio Raudales, el tema de porque la UNAP extinción presentó de la la solicitud, extinción de no está la viendo, extradición, no está en el programa. la denuncia de No eso, está en el programa, todos don esos Fernando. temas No han está en el generado programa. una que desde que impopularidad salió de la en el universidad gobierno que tiene desesperado y acorralado a Abel Impopular Zelaya. eran las Y sedes, encima por eso de el pueblo nunca las quiso. Y encima Y de por eso, eso el se Partido derogaron. Nacional y el Partido Liberal se juntan para Impopular bloquear es el la Plan corrupción Venezuela para aprobar de las control sedes. de los órganos electorales. Mel está desesperado tratando de cambiar la agenda de la discusión nacional. Y en eso va a Mire, continuar ahorita. Pero hay que tener cuidado con las cosas que vienen, porque la oposición política, los sectores democráticos, no están leyendo correctamente. Mel tiene un guión y una estrategia. Tonto les está llamando don ¿verdad? Fernando aquí a sus amigos. Mientras Imagínense. que al otro lado tiene entretenida a la gente con elecciones internas y algunos empresarios privados creyendo que no son socialistas en el gobierno, pero todos los días les dicen que sí y que el modelo a seguir es Venezuela, No, Cuba y un Nicaragua. Momentito, vamos a escuchar usted- al licenciado Bermúdez. al usted se licenciado quiere Ávila, pero contrariar antes solo. le voy a pedir uso de la palabra a la doctora Figueroa. No, lo quería que poner un decía ejemplo, me es que dijo. quería poner un ejemplo de lo que decía el abogado Fernando Anduray, que muchas veces las sentencias de la Corte no se aplican, y eso es una realidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces han dicho que los cobros en los hospitales son inconstitucionales y este gobierno incluso sigue cobrándole a los pacientes, incluso les dice que lleven 2 botes de alcohol, 2 de agua oxigenada, una bolsa de algodón, que lleve su evaluación preoperatoria, etcétera, etcétera? Es decir, que este gobierno igual se quedó en discurso igual que el gobierno anterior. La salud está siempre precarizada. Los 8 y hospitales que se están privatizada. construyendo no Ve, cuentan. Eso que dice No el cuentan los abogado 8 hospitales, Fernando, doctora. Mire, por favor. No, le pregunto. No sea igual de malcriado. Mire, yo No sé soy que a ustedes malcriado. les hace falta un poquito, le falta A mí no me falta nada, me educación. sobra mucha dignidad, por eso tengo No. la capacidad de hablar esta noche. Entonces, por si usted dignidad, habla de mala cállese y deje salud, hablar. si usted habla de mala salud, doctora, y no habla que se está construyendo 8 Por hospitales, dignidad, bueno, y no habla pero también bueno, voy a tratar que de se está seguir, mejorando la a inversión pesar de que, pública. Queremos que termine Está la mintiendo. doctora, porque después sigue usted y la abogada. Está mintiendo. Avilés. Entonces, en realidad, como dice el abogado, eso es cierto. Muchas de las sentencias que da la Corte no son aplicadas. Pasan como papel mojado. Yo, que estoy en contra de las sedes, esperaría que efectivamente recuperemos ese territorio y que finalmente esas empresas se adhieran al régimen que está vigente en el país y que finalmente nosotros podamos tener las dos cosas: empleo para nuestra gente en los términos que este país y la soberanía del pueblo hondureño lo manda, las leyes de Honduras lo mandan. Así que yo esperaría que eso ocurra. Sí me llama la atención, nuevamente regreso al tema, ¿por qué el Congreso Nacional no le dio trámite a algo que ya estaba aprobado y incumplió? Igualmente falló al pueblo hondureño en no aprobar o en la siguiente legislatura lo que ya se había aprobado por unanimidad de votos, la derogatoria de las sedes. Muy bien. Usted quería hacer referencia a lo que el abogado Anduray está denunciando hoy, que no hay tales de soberanía, sino que lo que se trata es de una persecución a la oposición. Usted quería aclarar eso. Me sorprende que el abogado Anduray, una persona muy connotada en el país, quiera desconocer la ley, ¿verdad? El Código Penal, en el artículo 555, establece claramente, y lo voy a leer para que el pueblo hondureño lo entienda: no hay persecución política, debe haber cumplimiento de la ley. Y el fiscal general de la República tiene una corresponsabilidad por una acción que no ejecutó el fiscal anterior. Y el 555 dice lo siguiente: el hondureño que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, debe ser castigado con penas de prisión de 15 a 20 años. Pueblo hondureño, cumplir la ley no es persecución política. Cumplir la ley no está mal. Lo que está mal es defender inversiones que violentaron la soberanía y defender a personas que actuaron para que se ejecutara. Mire, las sedes desde sus inicios lo saben. ¿Por qué lo saben? Porque estaba en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Correcto. Abolir ese tipo de regímenes. No pueden ser desconocedores. Hay un comisionado presidencial que ha estado en diálogos. Hay
entidades del Poder Ejecutivo que han estado en diálogos. Ellos, ¿por qué no se han querido? Y hablo de 3 grupos en específico. Traspasar a los regímenes especiales que existen en el país. Porque su mecanismo de negocio no está pensado para favorecer al pueblo hondureño. Está pensado para extraer nuestra riqueza, para no pagar impuestos, para blanquear capitales y para apañar los actos de corrupción. Es por eso que la calificación de Standard & Poor's no cabe dentro de un modelo que se quiere implementar en Honduras. Lo que quiere decir la calificación de Standard & Poor's es devalúen la moneda y dejen de hacer inversión social. Eso nos está diciendo. Solo un segundito. Sí, doctora. Otro ejemplo, nada más, cuando la Corte Suprema dijo que era ilegal la cuarta urna y siguieron con la cuarta urna. Vaya, más ejemplos. Quisiera referirme a algo de Julio Raudales porque usó el término de buena fe para decir que los inversionistas aquí usaron este principio para generar la inversión. En realidad, todas las sedes que se instauraron en el país fue a conocimiento de todo lo que se trastocó en la Constitución de la República. Ahí no existe buena fe. Le voy a explicar algo bien concreto al pueblo hondureño porque a veces aquí se utilizan muchos términos y la gente a veces también queda en el aire. Si yo a usted le vendo un terreno de forma ilegal y utilizo el IP para generar todo tipo de maña, pero usted sabe que yo le estoy vendiendo ese terreno de forma ilegal y el dueño es Jimmy Bermúdez, ¿él deja de ser el dueño legítimo de ese terreno? No deja de ser el dueño legítimo de ese terreno. Dejo de ser yo una delincuente solo porque después un fallo, como lo está vendiendo la oposición, quiera que este fallo sea desde el resultado sea después del fallo y no desde el origen, como fue realmente lo que pasó en la Constitución de la República. Entonces, aquí le voy a decir algo. Si Jimmy fue el dueño de ese bien, él tiene todo el derecho legítimo de buscar que la justicia hondureña castigue a la persona que vendió ese terreno y él tiene que recuperar su terreno y él sabrá qué hacer con su terreno. Eso es lo mismo que está pasando aquí y nos están tratando de vender otra idea totalmente diferente. El señor Raudales aquí mencionaba una agencia internacional para referirse a cómo está la estabilidad económica. ¿Por qué no hacen referencia a los más de 80 economistas internacionales que dijeron que aquí se tiene que aprobar la ley de justicia tributaria? ¿Por qué hablar solo de inversionistas cuando realmente la mayor recaudación que se podría hacer para invertir dentro del país está allá, con todas esas condonaciones fiscales que se le hacen a la empresa privada? Poner orden al país es el derecho legítimo que tiene el soberano, que es el pueblo hondureño. Aquí no se está haciendo otra cosa. Y le voy a decir algo porque eso me molestó muchísimo. No hay nada más vulgar que alguien como usted esté usando a Juan López como un mártir de la derecha. Juan López es un militante de Libre, fue un militante de Libre, es un defensor ambiental, es un héroe de esta patria. Y él es asesinado justamente por todas esas concesiones que se hacen. Así fueron desaparecidos los garífunas, así fue asesinada Berta Cáceres y así han sido asesinados un montón de defensores. Entonces no crea la derecha aquí que Juan López es un mártir de ellos. De hecho, Juan López es un enemigo de la derecha. Él fue asesinado justamente por todos estos, toda oligarquía que de alguna forma no entiende la dimensión o la importancia de las sedes. El señor Anduray aquí vino a decir que para qué estamos hablando de la sede. La sede es el factor por el cual asesinaron a Juan López. Gracias. Le interrumpo por razones de tiempo, no por otra cosa. Breve, por favor, usted me pidió el uso de la palabra. Solo quiero decirle que Juan López igual, realmente a mí me sorprende la hipocresía de este gobierno cuando tampoco ha ratificado el acuerdo de Escazú. Los ambientalistas han estado repitiendo, haciendo esa petición a este gobierno y ha ignorado la ratificación del acuerdo de Escazú. Es decir, que por un lado dicen una cosa y ya cuando se presentan los hechos hacen una totalmente diferente. No. Solo son discursos. No. Solo son discursos. Devolverle los límites. Quien ha defendido a Juan López ha sido la Iglesia Católica ante la indiferencia. Solo fueron una emisión de acuerdos de duelo y de notas de pesar, pero no se ha investigado con la vehemencia que debería hacerlo. ¿Quiénes son los asesinos de Juan López? Diputada, permítame, vamos a un corte comercial. Como le digo, no han ratificado el acuerdo de Escazú.
No ha habido voluntad política, así como no van a traer la Sisi, así como no van a traer nada absolutamente que le beneficie a este pueblo. Vamos a un corte comercial. Vamos a hablar cuando regresemos con el padre Ismael Moreno. El padre Ismael Moreno es el director del equipo de reflexión, investigación y comunicación de los jesuitas. Es un gran defensor de los derechos humanos, reconocido y admirado por su labor en defensa del medio ambiente y sobre todo también de los derechos humanos. Ya volvemos. Le agradecemos mucho que esta noche nos acompañe. Un momentito. Gracias, abogada. Entrenamiento. Muchas gracias, padre Ismael Moreno. Él es director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la comunidad jesuita en el país. Es un gran y reconocido, admirado y respetado defensor de los derechos humanos y el medio ambiente. Padre, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, pero quiero hacer una debida aclaración. Y es que yo no soy el director de el ERIC. Fui director hace más de 2 años. Ah, muy bien. Y actualmente soy miembro del equipo de investigación, pero tengo el gusto de recibir las orientaciones del nuevo director, el padre Germán Rosa. Germán Rosa. Germán Rosa, que lleva la dirección de este equipo con mucha competencia. Muy bien. Quería hacer esa aclaración, pero muchas gracias por la invitación a participar aquí en el programa. Padre, ¿qué opina de las referencias que se han hecho aquí, por ejemplo, antes de entrar en el fondo de la entrevista, por supuesto, que se han hecho a lo sucedido con don Juan Antonio López? Me parece que es importante que esté presente el nombre. A mí me parece que eso es lo más importante, que el nombre no quede aislado, no quede en la marginalidad, y que no se tome el nombre de Juan López como bandera ni de un grupo político ni de un grupo religioso, sino como una persona que fue asesinada por estar al servicio de una de las causas más nobles y más de mayor entrega al país, que fue la defensa del ambiente, de la defensa de los ríos, de la defensa de todo aquello que tiene que ver con la protección de la casa común, como llamamos en la iglesia. Entonces, a mí me parece que eso es lo importante. Es una pena que haya demasiados distractores alrededor del nombre de Juan López. Yo creo, y yo insisto en que el nombre de Juan López esté en el centro de la demanda fundamental, y es una investigación a fondo y que dé resultados lo más pronto posible de esa investigación independiente para conocer a los que dispararon a Juan López, pero también a los que ordenaron, a quienes dispararon el asesinato de Juan López. Ahí está el meollo de la preocupación nuestra, al menos de la iglesia, y por eso yo me uno a las voces de la iglesia, tanto de la conferencia episcopal como del obispo de Trujillo, como incluso a la voz del Papa Francisco, que en esta mañana, en el Ángelus, en su mensaje dedicó un buen tiempo justamente a demandar justicia por este hombre entregado a lo largo de su vida a esta hermosa defensa del ambiente. Y no solo era un líder ambientalista, defensor del medio ambiente, sino que también delegado de la palabra. Escuchemos a continuación lo que dijo hoy domingo el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, me he enterado con dolor que en Honduras ha sido asesinado Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y miembro fundador de la Pastoral de la Ecología Integral en Honduras. Me uno al luto de esta iglesia y a la condena de cualquier forma de violencia. Estoy cerca a quien ven
vulnerado sus propios derechos fundamentales y a los que se comprometen por el bien común en respuesta al grito de los pobres y de la tierra. Este asesinato ha traído estas connotaciones, no solo a nivel nacional, sino que internacional, ¿verdad? Que a una semana el Papa ha enviado ese mensaje el día de hoy. Y también, así como organismos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea, ha pedido una investigación exhaustiva, transparente, expedita además, sobre el asesinato de don Juan Antonio López. Hoy, en el portal de noticias Infobae, que es un portal de noticias de mucho respeto y de mucha información, se publicó el siguiente reportaje: los tentáculos de la narcopolítica en el asesinato del ambientalista Juan Antonio López en Honduras. Y en su primer párrafo dice: es una pesadilla demasiado común en Honduras. El asesinato de Juan Antonio López, ambientalista en Tocoa, al norte del país, tiene todos los ingredientes de una historia letal en este país centroamericano. Una que combina el narcotráfico, la corrupción política, la impunidad de grandes terratenientes y la destrucción indiscriminada de los recursos naturales, en este caso del río Guapinol. En su opinión, padre Ismael Moreno, ¿se ratifica usted en lo que manifestó hace una semana de que esto fue un asesinato político? Por las consecuencias que significa el asesinato de una persona como Juan López, que tuvo una dimensión social de altísima importancia, no solamente nacional, sino internacional. Ha sido un asesinato sociopolítico porque no lo asesinaron ni por venganza personal, ni fue un crimen pasional, ni un crimen común, sino que evidentemente fue el resultado de haber denunciado a la empresa Pinares explotando ilegalmente el Parque Nacional Montaña Verde en la zona de Guapinol, y también por haber denunciado irregularidades serias en la municipalidad de Tocoa, Colón. Entonces, como resultado de todo eso, en donde se mezclan diversos intereses, no solamente políticos, sino también económicos, empresariales, mineros, ambientales, en virtud de eso, el asesinato de Juan López es un crimen evidentemente con consecuencias políticas serias. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo, como lo hacen todos los sectores, en que podamos profundizar en una investigación a fondo y que muy pronto podamos nosotros tener los resultados de esa investigación. Creo que es el clamor más grande, poder tener lo más pronto posible resultados creíbles de esa investigación, y por eso creo yo que el Ministerio Público debe mostrarse a fondo en esta preocupación, porque además de esclarecer lo más pronto posible el asesinato, también se protege la vida de aquellas personas defensoras del ambiente que estuvieron a la par de Juan López y que ahora evidentemente corren un altísimo peligro en sus vidas, porque hay fuerzas desconocidas, y es lo que conduce a la impunidad, que llevaron a planificar el asesinato de Juan López y que ahora siguen moviéndose y que llevan a que estas personas en Tocoa corran un tremendo peligro. La vida de los ambientalistas ha estado en riesgo por muchos años en el país. En el gobierno anterior, evidentemente. ¿En este sigue igual? ¿Ha empeorado o ha mejorado su condición? Ha habido una voluntad por parte del actual gobierno por mejorar las condiciones y por dar respuestas más eficaces, como por ejemplo se aprobó el decreto 18/2024 que cancela la explotación en los parques nacionales, incluyendo y comenzando por el Parque Nacional Carlos Escalera. O sea, ese es un paso positivo. Como también se han dado pasos para que también se lleve a anular o a cancelar cualquier tipo
se cancelen y no se aprueben nuevos contratos con respecto a las explotaciones mineras. Eso es positivo. Pero de ahí, de las aprobaciones a la práctica, hay un trecho muy inmenso. O sea, no se ha hecho operativo. Y por eso mismo creo yo que el Estado continúa con esas instituciones antiguas, frágiles, vinculadas con intereses externos a la función del Estado, que es buscar el bien de las personas, sino que es una institucionalidad del Estado que más bien tiende a proteger, como en el pasado, pero también en el presente, a intereses de grupos muy particulares que se han beneficiado del Estado para sus propios beneficios. A ese tipo de grupos es a los que, creo yo, se debe seguir investigando para que el Estado pueda cumplir con su función, que actualmente no lo ha cumplido y por lo tanto tiene algún nivel de responsabilidad por el retardo en aplicar la justicia, por negligencia y también por contubernio con algunos de los grupos de poder explotadores extractivistas, para que lleve a que se ponga en alto peligro a los ambientalistas o al asesinato, como ha ocurrido con nuestro hermano Juan López. Padre, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa y solo permítame hacer una pregunta y quisiera, por favor, si tuviera un minuto para respondernos. Estamos entrando en una etapa ya de un proceso electoral, elecciones primarias en marzo, elecciones generales en noviembre del próximo año. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar? No sé si a la ciudadanía o a los políticos. Que las elecciones logremos que sean expresión de democracia y no favorecer a intereses de las cúpulas de siempre que han utilizado las elecciones para sus propios intereses y no tanto para la democracia. Las elecciones hasta este momento han tenido más bien a la democracia como una observadora lejana. ¿Cuánto necesitamos que en estas elecciones podamos nosotros dar un paso adelante a construcción de una democracia y de un Estado de Derecho? Y para eso yo pediría a las cúpulas políticas de los partidos políticos para que respeten los procesos en donde funciona la ley, para que sea la ley en base al Estado de Derecho lo que funcione y no la ley de los fuertes, como muchas veces creemos que ha funcionado en procesos electorales anteriores. Padre, de nuevo, muchas gracias. Es el padre Ismael Moreno, exdirector del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la comunidad jesuita en el país y un reconocido defensor del medio ambiente y los derechos humanos en el país. Gracias, estimado y admirado padre Melo. Mucho gusto. Gracias, igualmente, muy amable. Bueno, antes de ir a un corte comercial, teníamos en agenda también, ya se ha mencionado aquí, don Fernando Anduray dice, lo que hay detrás de todo esto es un plan Venezuela para Honduras. Así es. Eso ha sido denunciado ya oficialmente por el Partido Nacional y por el Partido Liberal. ¿Y en qué consiste ese plan Venezuela? En montar un Estado socialista al estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua por declaraciones expresas de funcionarios del gobierno como Luqui Medina, como Rixi Moncada, como el de Coordinación General de Gobierno, como Gilberto Río Grillo, como Marlon Ochoa y otros tantos. ¿Qué significa eso? O sea, el plan Venezuela, ¿qué significa? Que van a seguir todos los pasos del Foro de Sao Paulo para desarrollar el control total de las elecciones y de la población para garantizar un resultado positivo en las elecciones, al estilo Venezuela. El primer paso que venían a dar conforme a las elecciones era el de montar un sistema electoral contratando las empresas que le dan servicio al gobierno de Venezuela en materia electoral para transmisión de resultados, para transmisión de actas digitales y para el control total del sistema electoral, el funcionamiento este. Para eso tuvieron a Marlon Ochoa cargando el presupuesto electoral de las elecciones 4 meses y garantizando que hasta que él tomara posesión supuestamente de la presidencia del Consejo Nacional Electoral o cristalizaran un pacto que tenían con los que pusieron los miembros del Consejo Electoral, ahí entonces iban a hacer esas contrataciones y lo iban a montar.
pero las presiones del nuevo orden político en el Partido Nacional y en el Partido Liberal votaron todos los arreglos que Mel Zelaya tenía con quienes habían influido en la elección de los miembros del Consejo. Bueno, pero ¿ese es el plan Venezuela para usted? No, falta la persecución política. Cumplimiento de la ley le llaman. Así le llama. Eso lo está diciendo el licenciado Bermúdez. No, cumpla con la ley. Eso dice el Código Penal. Claro, así le llama Maduro y así le llama Ortega al encarcelamiento de toda la oposición política. Dice que él está cumpliendo con la ley. Vamos a un corte comercial. Maduro está diciendo que quiere ¿Plan Venezuela sí o no para Honduras? En la mente de este señor. ¿Plan de Venezuela para Honduras sí o no? En la mente de él nada más. ¿Plan Venezuela para Honduras sí o no? Indudablemente, indudablemente. ¿Plan Venezuela para Honduras sí o no? Eso hasta risa da realmente. Ya volvemos. La abogada Naama Ávila es defensora de derechos humanos, funcionaria de gobierno, trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social. Su opinión de lo que estábamos pendientes todavía sobre eso del Plan Venezuela para Honduras. Mire, yo a veces, se lo voy a decir, yo no sé cuál es el enamoramiento que tienen con Venezuela. Creo que están más enamorados ellos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. La presidenta ha sido contundente realmente en su abordaje con las relaciones internacionales y con la soberanía de esos países, y el respeto irrestricto a la soberanía de los países es el principal pilar de un Estado de Derecho, y la presidenta lo ha cumplido al pie de la letra. Si el presidente electo y cualquier circunstancia interna en Venezuela es Maduro, la relación que va a tener la presidenta es con el presidente que esté electo en ese país. Y les voy a decir algo con el pesar aquí del señor Anduray. Realmente ese es el discurso que han venido vendiendo desde el Juan Orlandismo, el Plan Venezuela. Si aquí realmente estuviera, ¿sabe qué? Este es el gobierno más democrático que ha tenido la historia de Honduras. Tan democrático es que hay personas aquí sentadas, hay congresistas ahí en el Congreso Nacional que han violentado la Constitución de la República, y a pesar de, existe una congruencia de que los mismos sigan funcionando como ciudadanos y como ciudadanas, y la presidenta espera que todo corra en el orden que por derecho corresponde. Es más, el artículo 39 de la ley del Ministerio Público utiliza el término persecución, y se lo voy a decir para referirme al caso de Juan López. El mismo Partido Libertad y Refundación, los mismos defensores de derechos humanos que ahora somos parte del gobierno, exigimos justicia para el caso de Juan López. Es más, el señor Anduray lo dijo al inicio, él mismo es un caso parecido al de Berta Cáceres, es que es literalmente lo mismo. ¿Y quién mató a Berta Cáceres? Los empresarios extractivistas que estaban en la zona del río Balcarque. ¿Quién mató a Juan López? Lo acaba de decir el padre Melo. A ver, no vemos lo que aquí está sucediendo. Cuando pusieron la referencia al perfil de Juan López, el primer término que utilizaron como su trabajo desarrollado es regidor en la alcaldía de Tocoa. Regidor, ¿por qué partido? Libre. ¿Sabe por qué? Porque también lo decía él. Mira, ahí lo que están diciendo todos los medios de izquierda, es que en realidad todos los defensores de derechos humanos en este país somos y vamos a seguir siendo de izquierda. Muy bien. Doctora, por favor, doctora Figueroa. Diputada al Congreso Nacional. Indudablemente quienes están enamorados de Venezuela pues son ustedes, porque ustedes no salen de Venezuela. Cuando usted está enamorado va y visita a su novio y va y pero no sale de la casa de su novio. Y quienes pasan en Venezuela, quienes no salen de Venezuela, bueno, pues son sus jefes. Mel Zelaya, La Pichu, El Grillo, etcétera. Y los que usan las gorras comunistas de Fidel Castro. Que hasta un sticker dice ahí, liberen a Alexander Saab, un lavador de activos de Nicolás Maduro, que fue liberado, no porque lo libraron de responsabilidad, sino porque lo intercambiaron con unos presos que tenían allá en Venezuela. Entonces realmente Estados Unidos lo intercambió por unos rehenes que tenía el delincuente de Nicolás Maduro. Hay 135 personas que salieron también de Nicaragua, que los intercambió también el gobierno de Estados Unidos, intervención de Estados Unidos, para que pudieran salir libres 135 nicaragüenses a los que Ortega le quitó la nacionalidad y le confiscó los bienes. Entonces, si ellos están enamorados de lo que hace Nicolás Maduro, Ortega, pues entonces razonablemente nosotros pensamos, y los admiran tanto
a esos criminales, porque son criminales. Ustedes que son defensores de derechos humanos deberían de estar más bien en contra de estos violadores de derechos humanos, estos narcotraficantes. Venimos de una mafiocracia y seguimos en mafiocracia. Eso es una realidad, desafortunadamente, y tenemos como tener suficientes argumentos para decir que ustedes quieren implementar lo mismo que han hecho estos regímenes dictatoriales en estos países con nuestro país. Indudablemente van a perseguir a la oposición. Y le voy a decir que entonces no es delito sacar dinero en carretilla. Eso es un delito político, es una persecución política, por Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que no tienen moral ustedes tampoco para hablar cuando no han hecho absolutamente nada y por eso han perdido. Ustedes sí ya quedaron como partido porque se les partió todo, se les deshizo, se les vino abajo. Castillo que habían levantado de naipes, se los botó un aire y no tienen nada ya y ahora están desesperados de ver cómo se quedan en el poder. Bueno, luego de escuchar la fantasía de la doctora Figueroa, don Fernando, desde hace 15 años le escucho yo hablar del Plan Venezuela. No sé si es que viene en burro o en qué, porque 15 años con lo mismo y aquí no ha llegado nada. Y no ha llegado nada porque nosotros no aspiramos a un proyecto que sea calco de algo. Aspiramos a la construcción soberana de un país, con responsabilidad, con democracia y con diálogo social. Él no entiende de eso. No lo entendió en los 80, no lo entendió en el 90, no lo entiende ahora. No lo va a entender. La doctora habló de una fantasía. ¿Qué es el Plan Honduras? Para que le quede claro al pueblo hondureño. El Plan Honduras es combatir el esquema de los votos rurales. El que defiende el amigo Fernando Anduray y su partido. El que defiende la fuerza política de la doctora Suyapa Figueroa. ¿Y qué implica el Plan Honduras? Implica un control biométrico. Este país, porque hablan de inversiones y que no se aprovechan, invirtió en un proceso de enrolamiento más de 60 millones de dólares, que nos dejó una nueva tarjeta de identidad, un nuevo registro, un nuevo mecanismo, pero también dejó procesos biométricos que deben utilizarse y debe avanzarse. Podemos decir que el DNI fue una primera fase. Nunca vieron a Libre satanizando el DNI, aunque se hizo en otro gobierno. Es absurdo, pero quieren mentirle al pueblo, porque saben que el pueblo los desprecia por corruptos y por estar vinculados a estructuras de poder que todo el tiempo han saqueado el pueblo hondureño. ¿Qué implica el Plan Honduras también? Solo para determinar puntualmente. Combatir los votos inflados. ¿Qué implica el Plan Honduras? Combatir los votos rurales. ¿Qué implica el Plan Honduras? Que las mesas de transmisión tengan la soberanía de transmitir los resultados. Pueblo hondureño, quieren hacernos creer que es más fácil enviar desde Ocotepeque un acta a que la transmita la gente. Muy bien. Yo puedo hacer un Facebook Live en este momento. Vamos o sea, a tener oportunidad la tecnología es lo que la gente del pasado, que están aquí a mis lados, niegan a usar. Muy bien, gracias, licenciado Bermúdez. Vamos a tener oportunidad de hablar sobre esos temas electorales en el transcurso, por supuesto, de los siguientes programas que nos quedan todavía previo a las elecciones de marzo. Cerramos, por favor, don Fernando, 30 segundos, porque ya no hay más. Dos cosas. Uno, que todas esas cosas electorales que él menciona, sí las queremos, pero no con empresas venezolanas. Nunca se contrata. ¿Cuándo se ha contratado aquí una empresa venezolana? Así es que todo lo que manifestaron cuando fueron a Venezuela, desde allá, que por es las el mejor políticas sistema de electoral Estados del mundo. Unidos de bloquear. Déjeme hablar, hombre, no sea malcriado. No, malcriado, es mentira. El pueblo hondureño, don Fernando. ¿Qué empresas venezolanas se han contratado? Un momentito, estamos cerrando y tiene derecho a Están entrenados. ¿Qué entrenamiento el que tienen estos de libros? A cualquier lugar que van anarquizan, hombre. Respeten al pueblo, hombre, por Dios. Licenciado Bermúdez, por favor. Por Dios, respeten al Por favor, pueblo. licenciado Bermúdez. Ellos escucharon cuando ustedes Como le hablaron. dije antes, el respeto es la corrupción que usted ha defendido históricamente. La otra cosa, a nosotros en el pasado nos enrostraron y nos encasquetaron la muerte de Berta Cáceres y lo utilizaron como bandera política toda la campaña. Este gobierno tiene que hacerse cargo de sus muertos. Este gobierno tiene que responder por la muerte de Juan López, por la muerte de los garífunas, por todos los ambientalistas que están asesinados. Este gobierno en el gobierno de la primera mujer en Honduras tiene que responder por esos asesinatos incrementados de mujeres y la violencia contra la mujer en el país. Este gobierno que está diciendo que está construyendo 8 hospitales, está construyendo 8 hospitales y los hospitales sin medicinas, hombre. Los que hay. ¿Usted prefiere los chatarras? No tienen nada. Por eso va a Nicaragua. Tienen ¿Usted prefiere los chatarras?
responsabilizarse de sus hechos. Y la otra cosa, ¿qué viene para Honduras, Aquí está todo Edgardo? lo que les piden, ¿no? ¿Qué viene para Honduras? Próximo año. Debilitamiento de las Democracia. capacidades electorales de la oposición política, persecución política, acaparamiento de los medios de comunicación y contratación Muy de los bien. especies de los medios. Vamos a seguir hablando sobre Persecución y esos temas. censura de periodistas. y todas Gracias, las don cosas. Fernando. Todas las Gracias, don cosas. Jimmy. Gracias, doctora. Gracias, Naama. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.